¿Qué tal amigos del reporte? Bienvenidos a una nueva edición del bloque de entrevistas de este espacio, de esta plataforma, con quien, bueno, tenemos muchas cosas por hablar, muchas cosas que decir, muchas cosas que analizar también, ¿no? Ya hemos hablado de la crisis social que hay en el país, de esta ola delictiva. Y ahora vamos a tocar un tema que no es ajeno al Perú, es un tema que, si bien es cierto, por la ola de criminalidad y las diversas protestas que están ocurriendo, ha pasado un poco desapercibido, pero es importante. Y es el caso de la Universidad San Marcos, ¿no? Hace unas semanas hemos visto en todos los medios de comunicación que se han desarrollado diversas protestas. Esta entrevista es para hallar el trasfondo y entender un poco más a qué se refiere este tema. Y para eso, qué mejor que hablar con alguien que está a la interna de la Universidad San Marcos, uno de los estudiantes, ¿no? Estamos con Renato Pérez, él es estudiante de Derecho del segundo año, me comentaba, y él es expresidente de la primera Federación Universitaria de San Marcos, que marca una ideología liberal, algo que no ha ocurrido en mucho tiempo, casi nunca, por decirlo, en la decana de América. Renato, bienvenido al reporte. Justo, muchas gracias por la invitación y espero pues aclarar ciertas dudas que han salido mucho en los medios, ¿no? Renato, hablemos un poco de este tema, ¿no? Iniciemos con lo que ha ocurrido hace un par de semanas, la protesta que se ha desarrollado en San Marcos. Tú que has estado ahí en la interna, estás dentro de la universidad, conoces más a profundidad del tema, explícanos qué sucede acá en la Decana de América. Mira, acá el meollo de la toma ha sido por un supuesto fraude en el tema electoral por parte del Comité Electoral de San Marcos. Y el meollo de este tema es dos, Ruth Shadi, que se la tachó, y un aspirante, Marcel Velázquez, de la Facultad de Letras, Ujú. que también se le tachó. Y pues corrió el rumor de que había pues cierto fraude en el comité electoral, que Yeri pues estaba controlando el comité electoral, nuestra rectora, y que los partidos políticos pues son en favor de rectorado, ¿no? O sea, se estipuló ese rumor por San Marcos para causar que los estudiantes se movilicen y así Ujú. hacer la toma. Entonces todo esto empezó a partir de las 11 12 de la mañana, yo estaba en la universidad. Sin Ujú. embargo, pues eran pocos, exageradamente unos 200 estudiantes, y identifiqué a varios que ni siquiera conocía, ¿no? Parecían gente que habían traído de afuera, porque lamentablemente en San Marcos la seguridad es pésima, cualquiera con una captura del Zoom puede ingresar, o con cualquier otro carnet. Entonces había gente desconocida, tapada, entonces hasta inclusive me amenazaron y todo, y dije, ¿qué está pasando? Bueno, en fin, entonces tomaron las puertas y todo bajo este discurso. Y el otro discurso que también está causando mucho meollo en la comunidad sanmarquina es el artículo 188, que ha sido tergiversada la información de esta, diciendo que está quitando autonomía gremial, pero después voy a llegar al punto de esto. Entonces empezó así y en la tarde se tomaron las puertas. Entonces, claro que hubo enfrentamientos con los guardias de seguridad que estaban ahí, mal preparados de hecho, porque no estaban preparados para afrontar, ¿no? Violentamente a estudiantes. Y pues esto explotó a raíz de cierta violencia que hubo, bueno, una violencia muy certera, perdón, a partir de la noche, y lo cual yo también estoy en contra porque hubo enfrentamientos muy vandalescos dentro de la universidad donde hubo heridos. Entonces, pues la prensa, inclusive algunos congresistas, usaron estas víctimas para causar más énfasis, ¿no? En la toma y que más estudiantes se unieran a la causa, porque obviamente les llegó al sentimiento. Pero lo que no se dieron cuenta que detrás de esto había una mentira de manipulación para también tomar instancias de poder dentro de la universidad, como por ejemplo el local de la federación. Se aprovechó todo este discurso para encauzar al estudiantado sanmarquino y tomar el local de la federación, tomar las puertas y sobre todo tumbarse el proceso, ya que ciertos candidatos del sector de izquierda no pudieron ingresar al proceso electoral. Y ahora acá quisiera explicarles con pruebas de por qué no hubo fraude.
Ahora, por ejemplo, estos dos casos que le mencioné de Ruth Chari, lo que pasa es que ella fue elegida ya como consejera de facultad. Entonces, el artículo 5 faculta, acá le voy a leer, de que el rector, los vicerrectores, los decanos, los docentes y los estudiantes elegidos no pueden ser reelegidos para el periodo inmediato siguiente. Ujú, Entonces, Ruth Chari ya tenía un cargo. Claro que había sido sacada del cargo por una ley que salió por el límite de edad, pero esta ley fue derogada y volvió al cargo. ujú, Entonces, habían incumplido el artículo 5. Y ahora ella pertenecía a una lista que se llama convergencias. Y pues el reglamento también dice que cuando falta un miembro de la lista no se puede inscribir porque tiene que estar completa. ujú. Entonces, faltaron al reglamento electoral. Y el segundo caso, que fue también muy polémico, fue el de Marcel Velázquez, quien el comité electoral se basó en el artículo 3 que dice que los procesos electorales universitarios tienen como finalidad elegir autoridades como rector, vicerrector, decanos, directores de departamentos académicos y representantes y docentes ante los siguientes órganos. Pero todo aquel que al momento de la convocatoria a un proceso electoral universitario ostente por elección o designación un cargo de autoridad deberá solicitar licencia a dicho cargo como máximo hasta un día después de la publicación del padrón definitivo. Pero este candidato no lo presentó en el recurso que se le había dado. Entonces había incumplido el reglamento electoral. Pese a eso, se le dio una oportunidad de subsanación y pudo seguir en carrera. Pero este discurso fue encausado eh, por esos ciertos partidos radicales que hay dentro de San Marcos y pues se encausó a los estudiantes para tomar la universidad. Y Ujú. de pasadita la federación, que con tanto esfuerzo se había logrado pues cambiarle un rostro, ¿no? A ya no ser tan radical y todo esto. Ahora, mencionaste algo que me llamó un poco la atención, ¿no? Cuando estuviste dentro de la universidad, viste que se fueron armando grupos que iban a tomar de alguna forma la universidad, había gente que no reconociste, infiltrados, digámoslo así. ¿Esta gente por quiénes podrían haber ingresado a San Marcos? ¿Cómo o por qué fin o con qué fin, con qué propósito para tomar la universidad? Eh, Eso de las no, antes inclusive de la tarde, había gente mayor. Había yo que he estado más en el mundo gremial, Ujú. conozco, ¿no? Bastante los otros partidos de otras índoles de ideología, pero había gente que, qué necesidad de taparse la cara, Claro. encapuchados y con palos. Entonces, yo y mi equipo, pues, de amigos, no reconocíamos quiénes son estos y por qué nos amenazan. No son estudiantes, porque al menos un estudiante, pues, te debate, ¿no? Ujú. Y nos dimos cuenta más. Yo ya había salido a otra puerta de la universidad y un grupo de amigos se fueron a la puerta uno, sin palo, sin nada. Y uno de ellos, pues, salió a decirles, ¿no? ¿Por qué están tomando? Que quiero salir. Y uno de ellos, pues, le metió un palazo, un puñetazo y lo tumbaron al suelo. Y inclusive hay videos y lo estaban pateando y todo. Y es cuando uno de sus amigos, por desesperación, le quita un palo a alguien y lo trata de salvar, ¿no? Entonces, yo pienso que la causa de esto fue como, sabían que iba a haber violencia, y es obvio, porque algo que he notado en ellos es que tienen esa consigna de la lucha de clases, de que sin combate no hay progreso, no se logra nada. Entonces piensan que todo con la lucha se logra. Entonces querían combatir fuerza con fuerza. Era un pensamiento un poco radical, creo, ¿no? Combatir, sí. En San Marcos todavía hay mucho de eso. Inclusive yo conversaba con ciertas personas comunistas, porque yo tengo índole liberal, o sea, me gusta la convergencia de pensamientos, y lo que noté en común de la mayoría de ellos es que sin lucha no hay progreso. Claro, tienen Sin lucha, ese espíritu de lucha protestante muy similar a la de, no quiero catalogar ni nada por el estilo, pero muy similar a la época del terrorismo, valgan verdades. Eh, y hay algo que también me llamó la atención, porque justamente estos infiltrados que me mencionas, los medios de comunicación, e incluso en redes sociales se estaba ventilando de que estos infiltrados serían puestos por la misma rectora
para generar caos y desorden y cosas similares. Lo has escuchado, seguramente. Acá hay dos asuntos. Ujú, Este, Hubo de ambos bandos, porque en la noche recuerdo cuando estábamos afuera, ya por la puerta 3, vinieron un montón de jóvenes de noche, que tampoco yo reconocí. ujú. Entonces vinieron con palos y todo y se enfrentaron con los estudiantes que estaban dentro de la toma. Entonces hubo una especie de confusión, nosotros también, y todavía no se esclarece, ya se ha hecho una comisión de fiscalización y de investigación para que aclaren esto, porque también sí vimos que hubo vándalos también del otro lado, ¿no? Pero toda una confusión adentro. O sea, ¿de qué lado? ¿De los guardias? ¿De este lado? Entonces, sí hubo violencia de ambas partes, eso sí no lo puedo negar, pero lo que me da cólera es que la prensa alternativa y ese lado ese lado se victimicen cuando ellos también empezaron la violencia. Y yo soy testigo, yo estuve ahí. Entonces, eso es lo que a mí me daba cólera, ¿no? Que se victimicen y no cuenten la verdad total, sino solo su verdad a conveniencia. Inclusive varios congresistas, pues, aprovecharon esa coyuntura, o hasta varios candidatos a decanos aprovecharon esa coyuntura para, pues, ganar esa oportunidad, ¿no? De visibilidad, de victimización, pero los heridos estaban ahí. ¿Y Ujú. quiénes fueron los que llevaron a algunos heridos a las camionetas? Fuimos nosotros, esos estudiantes que tanto nos tildan de operadores, esos estudiantes de derecha, hasta fachos nos dicen, pero estábamos más preocupados por los heridos que ellos mismos. Que ellos mismos, claro. Entonces, eso es lo que nos dio cólera, ¿no? Que utilizaron toda esa coyuntura para aprovechar y salir en los medios o ser más populares, etcétera, etcétera. Mencionaste algo con respecto al artículo 188 que se estaba tergiversando. ¿Cuál es la tergiversación total de este artículo? ¿Qué es lo que dice y qué es lo que se está interpretando sobre el tema? Ahí, te voy a contar un poco de contexto Ujú, para que me entiendas. El año pasado, yo postulo con una lista a la federación, Cambio 23. Pero para esto ya había una federación ahí enquistada, que hace ujú, 3 años no hacía elecciones, hacían asambleas y se elegían a dedo. Entonces postulamos y pues pasamos todos los requisitos, las 1.000 firmas que nos requerían, nuestros 11 secretarios, pasamos todas las pruebas, hasta que llega el tema de tachas. Y pues nos tachan por tonterías hacia mi persona porque era amigo de alguien liberal, porque había asistido a un evento académico. O sea, me tachan por cosas injustificadas. Y la razón detrás de esto era porque nosotros éramos una lista de derecha liberal y no querían que participemos en las elecciones. O sea, prácticamente se tumbaron las elecciones porque tacharon las únicas dos listas que pasaron, que no eran de su ideología. Entonces, estábamos muy amargos sobre esta situación y decepcionados sobre todo de la política universitaria, hasta que el mismo comité electoral llamó a una asamblea general de estudiantes y convocó a todos los dirigentes de la universidad. Estaban tanto la derecha, el centro y la izquierda, ujú. y denunció que la federación y una pequeña cúpula pues se había apoderado del comité electoral y que les obligaba a tachar listas, inclusive tenían las redes sociales, hacían las resoluciones. Este es el comité electoral FUMS. Entonces, se decide pues refundar la federación. En aquel entonces, fue el año pasado, un 11 de octubre. Donde mi persona sale elegido vicepresidente y Joe Pari, que también salió en otros medios el año pasado, sale Claro, sí lo elegido conocemos. presidente, claro. Entonces, pensando y decimos, ¿cómo le devolvemos autonomía al comité electoral? ¿Cómo hacemos que el comité electoral FUMS ya no haga este tipo de tachas? Y nos pusimos a pensar, pero ¿acaso el comité electoral universitario, que es más grande el general, que elige rectores, decanos, eh, ¿por qué está asesorándose de la OMPE? ¿Ese no será más seguro? ¿Y cómo hacemos para que este comité presida las elecciones de la FUMS? Porque si cualquier cosa hace este comité, la OMPE salta a dar su Ujú. pronunciamiento. Si encuentra cualquier irregularidad, como pasó hace poco, ¿no? Sobre las tachas. La OMPE saltó, dio su comunicado y el comité electoral
universitario se redimió y les dio explicaciones Ujú, y prosiguió con su asesoramiento. Entonces cambiamos el artículo 188 mediante iniciativa de varios asambleístas, consejeros, donde estipula que las elecciones de la federación, que es el máximo gremio de la universidad, sea presidido por el Comité Electoral Universitario con asesoría de la OMPE. Entonces, esto garantizaba que una federación sea elegida por democracia y ya no va a importar su ideología. Entonces, nosotros íbamos con el eslogan que por fin va a haber primavera democrática. ujú. Entonces, se logró esto. Sin embargo, la oposición cambió el discurso y como ellos tienen muchos centros federados y muchas redes sociales, porque son muy buenos en la noticia, en hacer bulla, dijeron no, ese artículo 188 quita autonomía gremial, que es para que la rectora controle todo y bla, 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 bla. Y una Entonces tergiversación fuerte, tergiversaron, ¿no? ajá, el verdadero trasfondo del artículo 188, que al contrario, le digo a todos los sanmarquinos, le devuelve autonomía a la federación. Ya no permite que la federación esté controlada por una pequeña cúpula. Ya no Ujú. permite que ésta controle las próximas elecciones. Y así fue como pasó este contexto del artículo 188, que quieren tergiversarlo y voltearlo y quieren derogarlo. Cuando el fin es básicamente mejorar la estructura al final, ¿no? Exacto. Ser más transparente en las elecciones. Que cualquier ideología en San Marcos pues se pueda postular, ¿no? Soñamos con eso. Ya, a eso quiero ir, a eso quiero ir. En San Marcos, por lo que tengo entendido, hemos ido de hecho a cubrir hace poco un proceso electoral que hubo también de la FUMS. Y vimos que hubo mucho el tema de la lucha de clases, las luchas ideológicas, ¿no? Por los sectores izquierdas, comunistas y por el lado de los de derecha y los liberales. eh, Hay mucha guerra en este sentido ideológica y de alguna forma siento que son minimizados incluso la gente de derecha, porque, a ver, San Marcos ha tenido una trayectoria que se ha basado mucho en la ideología marxista-leninista eh, y a lo largo del tiempo ha tenido que ir cambiando esta idea, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú desde pertenecer a un frente liberal, estar en uno de los grupos que es pionero en este tema de liberal en San Marcos y la lucha de clases que se tiene siempre y se va a tener siempre con la izquierda dentro de la universidad? ¿Cómo lo veo? ¿O cómo lo sientes también? ¿Cómo lo siento? Pues mira, yo siento que es una lucha aún ardua por lograr y, o ¿No hay forma de sea, consenso? ¿Ni siquiera? es que acá hay dos puntos. Los políticos, esto es la verdad, los políticos de San Marcos son minoría, Ujú, ¿ya? Los que son mayoría son las personas académicas y apolíticas. Simplemente nos estamos peleando entre minorías para no llegar a un consenso, porque me he dado cuenta que cuando ya se llega pues a un cargo ya te olvidas de las ideologías, ¿no? Y lo único que quieres es ujú, trabajar, hacer alianzas, transar. Pero el tema es que este sector de la izquierda, por así llamarlos, en- para que se simplifique esta conversación, ha visto a la autoridad como un enemigo. Haciendo un estudio de 4 o 5 rectores atrás, siempre han tenido problemas con el movimiento estudiantil. Parece que eso está arraigado dentro de su pensamiento, que no, la autoridad siempre va a ser enemigo. Entonces, yo cómo lo siento este problema, pues, no sé cómo explicarlo. A veces me parece un absurdo, pues, que todavía hay estos problemas dentro de San Marcos, porque lo único que causa el enfrentamiento entre estas minorías, porque somos minorías, tengo que reconocerlo, es que el estudiantado pues se perjudique, ujú. porque ya por experiencia sé que cuando se va en conjunto, en bloque, por ejemplo, a reclamar los, la- las 2 canchas de fútbol gemelas que le llamamos, que por falta de arreglo del baño no podíamos jugar, pero cuando se fue en conjunto, rápido se hizo.
Pero lo único que hace que nosotros nos peleemos es que los estudiantes se perjudiquen y que la autoridad se separe de nosotros. Ujú, Lo cierto es que la autoridad es el único que hace presupuestos y es el único que ejecuta. Y nosotros como representantes estudiantiles debemos unirnos para pues trabajar en conjunto en la sociedad, de la autoridad y poder lograr más cosas para el estudiantado en ujú. temas académicos, de infraestructura, porque lo que sí siempre sobra en una entidad pública, en una institución pública, es el presupuesto. Casi la mayoría de entidades públicas, instituciones, gobiernos regionales devuelven presupuesto al Estado por Ujú. falta de gestión, por falta de unión. Entonces yo no logro entender por qué nos peleamos tanto por ideologías que están desfasadas ya. Nos peleamos tanto y nos perjudicamos a nosotros mismos. Como todo San Marcos en realidad, porque si estamos en pelea hasta la autoridad se perjudica, tanto en imagen, no los dejan trabajar. Entonces todo cuando hay la lucha de clases, por así decirlo, a mi parecer es un perjuicio para la sociedad, Ujú. porque no se llega a un progreso más óptimo. Menci- Así lo siento la política en San Marcos. Mencionaste que justamente, bueno, tú conoces dentro de San Marcos personas que tienen estas ideas comunistas que tú mencionabas que son un tanto desfasadas, que incluso hablaban sobre temas de luchas radicales. Esto de alguna forma perjudica más el tema de hacer un estudiantado o, o que los estudiantes estén tranquilos dentro de su universidad, porque si van a estar con estas ideologías de lucha y confrontacional todo el tiempo en contra de justamente lo que mencionabas, que este sector de la izquierda ha visto a las autoridades dentro de la universidad como sus principales enemigos, es un tema perjudicial para los estudiantes y propiamente dicho para uno mismo, ¿no? Porque al final cada tiempo van a ir cambiando de rectores y siempre van a estar en desacuerdo con los nuevos rectores. Pasa con Gerí, pasó con el anterior rector y va a pasar con el próximo. Entonces, Sí. ¿dónde está el nivel? eh, el punto de equilibrio para que San Marcos, más allá de... San Marcos es noticia porque hay protestas, San Marcos es noticia últimamente porque hay manifestaciones, tomas de la universidad, pero ¿qué pasa con la mística de la universidad, ¿no? Que es la decana de América, donde salen profesionales, donde salen gente que tiene que resolver más adelante los problemas del país y no tenerlo tan politizado como últimamente se ha estado viendo. Yo pienso que ya es demasiada política en San Marcos. Pienso que la política está que nos hunde académicamente, históricamente, porque San Marcos tiene una historia muy larga, es la decana, la Salamanca de América, la primera de América, y tiene tantos apelativos que lo estamos dejando muy mal por estas riñas que hay. Claro. Una de las raíces que encuentro en esta confrontación es pues que ese sector todavía sigue viviendo en ese centralismo democrático de Lenin, que todo para el partido y todo lo que está fuera del partido es enemigo. Y yo lo he vivido en carne propia. Por ejemplo, el Centro Federado de Derecho, que es tan confrontacional, es tan, no sé, que si no eres de mi bando, eres mi enemigo. Yo probé esto cuando un tiempo pues querían hacer sus campeonatos y ofrecimos ayuda en temas de trámites para proporcionar pues las canchas gemelas. Lamentablemente en San Marcos pues todo es burocracia y se opusieron a recibir la ayuda simplemente porque éramos nosotros, o sea, porque estamos fuera de su partido. ¿Y quiénes se perjudican? Los estudiantes. Y así hemos ofrecido ayudas un montón. Vamos a conversar, señores. Quiero hablar. A mí me desgremiaron. Voy a sus ajes para conversar y me callan, me votan. O sea, pienso que ese pensamiento, no sé si ellos se dan cuenta o no, que está tan arraigado, que si no eres de mi partido, eres enemigo. Entonces, eso es lo que a San Marcos le está llevando a... El Inclusive declive, a ¿no? veces queremos traer gente pues académica, profesores que den conferencias y todo esto, no, pero son de otra ideología. Te hago una marcha. Ujú, O queremos hacer debates, ¿no? De ideologías dentro de la universidad, no, porque es de otra ideología, no. Te hago un plantón fuera del, entonces, eso no da progreso a San Marcos. Nos estamos olvidando el lado académico ujú. de San Marcos y nos estamos enfocando más a la política, al supuesto reclamo de derechos, dicen.
Yo que he leído todos los derechos están ahí ya contemplados en la ley, pero ¿qué derechos exiges? El comedor, comida sobra, es la verdad. A veces están gritando, hay tickets, chicos, vengan, y Y no van, reclaman que más comida. Ni siquiera, o sea, y no van. es absurdo, no van. Eso es un embrollo, la política en San Marcos. Pienso que ya es demasiada política, deberían mermar ello. Y claro, y no es con ánimo, y lo recalco ya, porque yo también tengo algunos colegas y amigos que son de San Marcos. Hemos discutido por pensamientos, por ideologías, porque algunos pertenecen a este lado que estamos comentando. eh, También no es por ánimo de terruquear, pero estos pensamientos que la izquierda dentro de San Marcos está, de alguna forma, según lo que tú me comentas, incentivando, es muy ligada a la ideología que en algún principio Sendero Luminoso trató de implantar dentro de la sociedad, pero bueno, en este caso ya sabemos que fue una idea una forma muy radical, muy a la fuerza, muy a la bruta, ¿no? Pero acá, si bien es cierto, es una universidad donde se tiene que adoctrinar a los estudiantes, enseñarles, ir por varias opciones, incluso ideológicas. Hay grupos universitarios que justamente me dices esto, ¿no? Si yo no soy de tu partido, no me vas a recibir la ayuda, ¿no? Si yo no soy de tu partido, yo para ti automáticamente me convierto en tu enemigo. Y es algo que es un problema, pues, porque de significa incluso un poco, no quiero irme tan al extremo, pero significa un poco de discriminación ideológica. Porque si no pienso igual que tú, no eres, o sea, no sirves para mí, ¿no? Ese es un tema que también pasa San Marcos con respecto a la derecha, ¿no? Mucha gente de derecha, y lo he conversado con algunos compañeros y amigos también que están ahí, que son de pensamientos liberales. "Oye, ¿sabes qué? Yo soy de derecha, pienso que en San Marcos hay cosas que corregir, pero la gente de izquierda me discrimina, ¿no? No quiere escucharme, no quiere hablarme, no quiere, no, y es algo que, a ver, acá lo importante, considero yo, es llegar a consensos, no por el bien de un partido ni por el bien de alguien, sino por el bien de la universidad propiamente, ¿no? Del sistema que se va a dar dentro de la universidad y los estudiantes. Exacto. Yo siempre, pues le digo y agradezco, tengo amigos de ese sector que son muy intelectuales, Ujú, reconocen sus errores y también están abiertos al debate. Y siempre llegamos a la conclusión de que después de todo somos humanos. Su misma sangre corre también por mi sangre, es lo mismo. Entonces nos estamos peleando entre estudiantes y estamos olvidando lo que en verdad importa, que es nuestro bienestar, nuestro desarrollo académico. ujú, Por culpa de esas riñas, hasta profesores de gran índole no vienen a San Marcos por miedo a que los abucheen, por miedo a que les hagan una huelga atrás fuera de su salón. Entonces estamos perdiendo el verdadero sentido de la universidad. ¿Qué es universidad? Viene de universo, donde está todo. Esa convergencia de ideas es lo que da desarrollo. Porque un Silicon Valley, ¿qué es? ¿No es un mundo pequeño de jóvenes que han logrado tantas cosas? Si uno estudia la historia, Estados Unidos, ¿por qué es tan grande? Porque en sus principios permitió los puertos abiertos. Todo el mundo iba ahí. Si no fuera por un tal Samuel Colt, no inventaban el revólver, un inmigrante, y no ganaban la guerra a México. ujú. Roma, ¿por qué se hizo grande? Porque adquirió conocimiento de todos. Había esa convergencia. Grecia, los finicios, los egipcios. Entonces, eso no nos damos cuenta dentro quizás del Perú de San Marcos, que la convergencia de ideas, esa unión de ideas, da progreso. Si Apple no hubiera llegado a China, no hubiera existido Huawei. Si Ford no hubiera ido a China, quizás FAO no hubiera existido. Entonces, esa convergencia de conocimiento es lo que da progreso. Y en San Marcos nos estamos peleando, nos estamos cerrando simplemente por ideologías desfasadas que ya quedaron en el siglo pasado. Ese es mi punto de vista en San Marcos y sueño que con algún día se cambie esta tendencia, ¿no? Y dejemos nuestras diferencias y miremos pues lo que en verdad importa, que es Para, nuestro cer- desarrollo. para ya cerrar con este tema, porque igual es muy amplio, pero el tiempo en redes es bien corto, mencionaste que no hubo fraude. Refuérzame esta hipótesis para que también la gente sepa y lo analice más en ese punto.
Claro, todo lo que el comité electoral, las tachas que hizo, fueron con justificación de acuerdo al reglamento electoral del Comité Universitario Electoral General. Ujú, Entonces, todo está ahí previamente justificada y la que lo garantiza es la OMPE. La OMPE garantiza eso, porque si cualquier cosa falla el comité electoral, la OMPE se pronuncia y le quita asesoría, como pasó porque se habían pronunciado demasiado tarde. La OMPE leyó sus resoluciones y volvió a dar asesoría. Y todo está contemplado ahí en la página web. Les pido a los estudiantes pues que lean los reglamentos, el estatuto universitario y el reglamento electoral universitario y no se dejen engañar, que no se crean la primera noticia que ven, que no se crean la voz de la mayoría, porque en eso son expertos. Y ya lo recalqué, los dos casos más emblemáticos de esta situación fue la de Ruth Chadi, porque es la mayor arqueóloga del Perú, y ujú. el caso de Letras de Marcel Velázquez. Fueron los dos casos que rebalsaron. Y esos dos casos pues se justifican en el artículo 5 en el caso de Ruth Chadi, y en el artículo 3 de Marcel Velázquez. Ahí está. Y está también en las resoluciones del comité electoral. Lo pueden ver. Está previamente justificado. Y lo del artículo 188 también lo pueden revisar en el estatuto universitario. Y como ya vuelvo a decir, esto le va a devolver autonomía a la federación. Y ahora, mira, esto me olvidé comentarlo. Nosotros que con tanto esfuerzo logramos pues tener la federación para volverla una federación más democrática, más liberal, cuando tomaron el local de la federación por la fuerza, manipulando a los estudiantes, dijeron que iba a haber una junta transitoria FUNS nueva, porque vacaron a Pimentel, el presidente actual de la federación. Ujú. Una vacancia ilegítima, ¿no? E ilegal. Dijeron una junta transitoria nueva. Pero ¿qué pasó en esa asamblea que hicieron donde se iba a elegir la junta transitoria nueva? Pusieron no, que las comisiones gremiales van a tener la federación, todos los cargos de la secretaría, las cabezas de los gremios. Entonces, ¿qué ha dado esto? Que los mismos dinosaurios políticos que ya tienen experiencia y están en las cabezas del gremio vuelvan a tener la federación. O sea, se le ha devuelto cierto poder a los que estaban antes, ya sean ellos mismos o sus allegados o sus mandados. Entonces se ha vuelto una federación anterior. Entonces yo hablaba con uno de ellos y le digo, ya pues, tanto que dicen democracia, que las bases deben elegir, permitan que cualquier ideología postule en sus próximas elecciones y y también hagan que ya no existan los desgremios, porque los desgremios es una muerte civil prácticamente que te Ujú. dan en San Marcos. O sea, tú no puedes ni acercarte a las reuniones gremiales. Pero me dijo una palabra clave. No, eso sería nuestra autodestrucción en un futuro. Ahí entendí todo y no dije nada Le más. Me entendimos re- todo, entendimos todo. Y me retiré. Entonces, esto no se trata de apoyo a los estudiantes, esto se trata ya de un juego de rol de poder. Ya no estamos hablando de una política verdadera, que es unión, insuflar. Esto ya es una política de individuos. ¿De Y quién es el más fuerte, no? ahí entendí todo y pues nosotros todavía seguimos manteniéndonos firmes en que somos la federación legítima, elegida democráticamente, y somos la federación legalmente constituida. Bien, Renato. Muchísimas gracias por tu tiempo y por explicarnos más a fondo este tema de San Marcos, que en realidad es muy amplio de entender, muy amplio para conversar. Te vamos a invitar de todas maneras para unas próximas ediciones. Esperamos que esta vez pueda ser presencial y hablar más a detalle de este tema, Renato. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, un gusto. Bien, amigos, hablamos con Renato Pérez precisamente de este tema de San Marcos que aún hay cosas que aclarar, porque el tema, como lo dije, es amplio, es fuerte y es un tanto difícil de poderlo entender en su totalidad. Pero lo que sí se sabe es que hay una lucha ideológica gigantesca que no perjudica a uno o dos, perjudica a todo el estudiantado
y es un problema que se tiene que resolver y esperamos que de alguna forma esto llegue a un consenso, llegue a una solución tangible, no por el bien de los gremios o por el bien de los sectores, sino por el bien de la misma universidad. Bien, yo soy Sergio Alba y conmigo será hasta una próxima edición aquí en el bloque de entrevistas de Reporte. Chao y muchas gracias. Listo. Uy, ¿cómo se para esta vaina? Ya.